Dios les bendiga, hermanos. Agradecido con Dios por haberme dado esta oportunidad para predicar esta palabra. Gracias a nuestros apóstoles por haberme permitido también estar en este lugar. Bendecimos nuestros apóstoles, bendecimos nuestros hermanos, la vida verdadera. Bendecimos todos aquellos que nos están viendo en los diferentes canales y en los diferentes sitios donde se encuentren. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándoles por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saliendo y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Bendito Dios y Padre de la gloria, Señor, te damos toda honra, toda gloria, toda majestad, todo poderío. Oh Santo de Israel, te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, te glorificamos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos ahora que nos des sabiduría, entendimiento y comprensión de esta tu palabra para poder discernirla, para poder llevarla, Señor. Que seas tú pasando carbón encendido por mis labios, poniendo, Señor, palabras en mi pensamiento, en mi mente y en mi corazón, Señor. Que esta palabra llegue a los corazones de nuestros hermanos y que haga mella en ellos y no regrese vacía. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres grande, maravilloso y poderoso. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra nos está diciendo que había un hombre cojo de nacimiento. Quiere decir que el hombre había nacido ya con los desperfectos, con las deficiencias en sus piernas. Quiere decir que no podía caminar. O sea, hubo un trastorno fisiopatológico en el embarazo de la madre, por el cual el niño nació con deformidades de sus piernas, más que todo de los tobillos y de los pies. ¿Cuál fue la causa por la cual el niño nació en esas condiciones? Pues pueden ser muchas, pero una de las principales causas que yo veo es que el niño se engendró con esa malformación, en la cual puede ser que hubo una mala posición en los pies del niño y pudo nacer con los huesitos torcidos y los pies torcidos. Otra causa puede ser en la cual pudo ser que la madre consumió algún bebedizo o algo así de aquella época que pudo permitir que los huesitos del niño se torcieran y no fluyeran en una forma recta como verdaderamente debe ser. Pero la causa principal que yo veo aquí es que era un hogar en el cual era idólatra. Aunque no se habla de la madre, ni del padre, ni de la familia del cojo, nos damos cuenta que era una familia idólatra, que era una familia que no adoraba ni alababa a Dios. Pero en ese momento yo pienso que Dios quería glorificarse en esa familia para tener un propósito específico con ellos. Pero ellos no lo entendieron así. Entonces, el niño nace en esas condiciones. Es como al nacer ellos, lógicamente, cuando la madre tiene un embarazo
y el niño nace con alguna malformación congénita, hay un asombro tanto del padre como la madre y hay como una especie de rechazo inicialmente, pero posteriormente el niño se le brinda toda la atención del caso y es el centro de atracción de ese hogar, porque es que los niños que nacen con algún defecto, generalmente en la familia, siempre vienen siendo el centro de atracción, siempre vienen siendo todo lo mejor para ellos, porque es el niño que está en ese momento más desposeído, desvalido, en ese momento, lo podemos decir así, ¿no? Entonces, como este era un niño que era inválido de nacimiento, seguramente los padres le daban las oportunidades especiales, pero lo acostumbraron a no hacer nada, a que todos se lo tenían que hacer y que todos se lo tenían que dar. Eso causa una impresión en el hogar, en la familia, en los amigos, en los vecinos, en todos. Pero resulta que uno de los problemas de la sociedad es que cuando hay un niño así, los padres empiezan a ponerse como melancólicos, como entonces ahora qué voy a hacer yo, para dónde lo llevo, no tengo plata, vamos a pedir. Entonces yo pienso que ese niño desde muy pequeño, los padres le enseñaron su idolatría, su carácter, su formación, y de ahí en adelante lo fueron llevando al pórtico y lo cargaban allí y pedían con él, y el niño se fue acostumbrando a pedir, a pedir. La Biblia no nos habla que el niño fue llevado a un colegio, no nos habla que el niño fue letrado, no nos habla, sino que el niño creció y pedía limosna. O sea, se hizo limosnero durante toda su vida, no aprendió a hacer absolutamente nada porque era cojo. Pero nosotros, si nos vamos a la Biblia, nosotros vemos que hay algunos cojos que sí podían hacer muchas cosas. Es más, en el mundo secular, usted ve personas cojas que son profesionales, personas cojas que andan trabajando. Igual, esta era una persona que era cojo de nacimiento, pero era cojo de los pies, de los tobillos, de las piernas, pero él podría buscar una forma de defenderse, una forma de trabajar, una forma de hacer algo, porque tenía sus manos, su cerebro, sus ojos, su boca, su cuerpo lo tenía absolutamente bien. Habla es que es cojo de nacimiento nada más. Y está hablando es de la parte inferior de las piernas, o sea, de los pies y los tobillos. Seguramente tuvo alguna malformación allí, pero él podría avanzar y caminar de alguna otra forma. Pero se acostumbró a no hacer nada, hermano. Se acostumbró a tener cojera y por ese lado era la causa principal para pedir limosna. Entonces, dice la Biblia que era llevado al templo, al pórtico de Salomón, y lo colocaban allí desde su nacimiento, desde que el niño comenzó a tener uso de razón, a pedir limosna. Se acostumbró a pedir limosna y ese era el sustento diario tanto para él como para su familia. O sea, en esa familia prácticamente la Biblia no habla de los padres, ni habla de que si el niño fue a colegio, si era letrado o no era letrado, pero sí habla de que pedía limosna, se acostumbró, ese era su trabajo y eso era lo que él hacía. Eso era lo que él sabía hacer, él no sabía hacer más nada. Entonces, en esas condiciones, Dios tenía un propósito con esa familia. Dios permitió que este niño naciera así para glorificarse en esa familia, pero ellos no lo entendieron así, mis hermanos. Ellos no lo entendieron así. Ni siquiera el propio cojo lo entendió. Porque este cojo también tenía un propósito con Dios. Y fíjese cuánto le demoró ese propósito, ¿verdad? En este momento a él no le faltaban los miembros inferiores. Él no tenía falta de miembros inferiores, únicamente tenía los huesitos torcidos nada más. Pero él podía movilizarse, él podía hacer algo. Pero como dice el dicho secular, cuando el muerto tiene quien lo cargue, se hace el pesado. Entonces, seguramente esta era una de las causas que él quería. Él se acostumbró a esa vida y, bueno, se hizo un mendigo. Ahora,
Cojo quiere decir que se formó así dentro del vientre materno. Una persona coja, un animal cojo, quiere decir que le falta un miembro o tiene una deformidad de un miembro y por lo cual no puede ejercer dicha función, ¿verdad? No puede ejercer dicha función. Bien, entonces, esta familia, que no sabemos quiénes son, pero que sí conocemos un miembro de ellos, que es el cojo, el Señor tenía un gran propósito con ellos. El Señor tenía un gran propósito con ellos, pero no se habían dado cuenta. Fíjese lo que dice en Hechos 24:22, dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea que el hombre tenía más de 40 años pidiendo limosna, hermanos. Es una cosa impresionante, impresionante. Una persona toda su vida pida limosna. De hecho, en el mundo secular hay personas que piden limosna toda su vida. Hacen plata. ¿Pero para qué? Si siguen pidiendo limosna, siguen de limosnero. Entonces estas son ataduras que el demonio pone en estas familias para que no despierten, para que no hagan otra cosa, sino eso. Y el demonio influencia tanto en ellos que le dice, tú no sabes hacer más nada, tú no tienes más nada, tú lo único que tienes que hacer es pedir limosna. Y entonces ellos empiezan a pedir limosna. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Por eso este mensaje yo lo he titulado La ceguera espiritual. La ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque realmente tanto la familia del cojo como el cojo, que no dice en la Biblia cómo se llama, estaban ciegos, ¿verdad? Estaban ciegos. Entonces, esta situación tuvo que ver mucho con la parte espiritual. O sea, yo llamo a esto, además de tener una cojera, digamos una cojera física, hay una cojera espiritual. Y en eso mismo quiero basarme, en una cojera espiritual, hermanos. Nosotros, cuando llegamos al Evangelio, llegamos del mundo, llegamos con falencias, llegamos con vicios, ¿verdad? Pero una vez recibimos a Cristo, Él nos cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra mente, cambia nuestro ser y somos una nueva criatura. Entonces, este cojo tenía una cojera espiritual, además de física. Muchas veces nosotros también tenemos cojeras espirituales. Muchas veces nosotros caminamos en el Evangelio y de pronto nos hacemos cristianos y de pronto no sabemos qué sucede, pero se influencia el enemigo en nuestra mente y nos va apartando y nos va apartando y nos empieza a producir una cojera espiritual en la cual ya no queremos ir al culto, en la cual ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos asistir a los eventos. Y esto es parte de la estrategia que el enemigo coloca en cada persona para apartarlo del cristianismo, para apartarlo del evangelio. Y el enemigo se ríe. Fíjense ustedes en este momento en que hemos tenido esta pandemia, en que hemos estado encerrados por largo tiempo, porque ha sido un tiempo largo, ya casi vamos para 2 años. Fíjense, hay muchas personas que se han retirado del evangelio. Hay muchas personas que se han retirado. El enemigo se les ha metido, le han abierto una ventana al enemigo y les ha puesto la cojera espiritual. Entonces yo llamo esto cojera espiritual. El cojo, además de ser cojo físico, tenía una cojera espiritual, tenía una ceguera espiritual. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque él no sabía hacer más nada, tenían que llevarlo y traerlo y ese era el sustento diario de él. Ahora, ¿dónde lo ponían? Lo ponían en el pórtico de Salomón, en una iglesia grande, una iglesia hermosa, en donde los muros eran de oro, en donde no llegaba sino gente pudiente, gente que adinerada, que lo miraba por encima del hombro, que le daban la monedita que le sobraba y con eso él se sustentaba.
Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Fíjate, la palabra de Dios dice en Levíticos 21:23, los cojos, o sea, los que tienen defectos, no pueden entrar al templo porque era abominación. Pero vamos a leer aquí Levíticos 21:23. Vamos a buscar aquí en Levíticos 21:23. Vamos a ver qué dice Levítico. Fíjate lo que dice Levítico 21:23. Dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. O sea que al templo no podía entrar persona con defecto. Al templo no podía entrar persona con defecto porque profanaba el templo. Ese era lo que existía en ese tiempo, en ese momento. Entonces ese cojo tenía que estar en la puerta del templo pidiendo limosna. Sí, pero de ahí no podía pasar. Pero él tampoco escuchaba la palabra porque él estaba ciego y a pesar de estar ciego estaba sordo. Y tenía una cojera tanto física como espiritual. ¿Sí? Entonces él vivía de su limosna. Él vivía de su limosna, perdón la redundancia, pero es que es así. Pero los cojos pueden ejercer una función. Yo tengo amigos cojos. Yo tenía un amigo ortopedista que era cojo, que trabajaba en la clínica La Asunción, en la clínica autista. Vean, el tipo para caminar hacía una circular. Con un pie lo echaba para acá, el otro pie lo echaba para allá, y él caminaba así, en esa forma, en forma circular. Y era ortopedista. Era ortopedista, hermano. O sea, trabajaba. No sé si fue después de la profesión que tuvo un accidente, no sé si fue que nació así, pero el tipo trabajaba. Otro amigo también, hermano, camina, vea, tiene las piernas, sin decirle mentira, y Dios me perdone, pero las tiene muy encorvadas, las piernas, las tiene encorvadas. Pero ese tipo camina, da un paso cada 3 minutos, pero él camina. Fue a la universidad y estudió y es abogado hoy en día. Y es uno de los mejores abogados que tenemos aquí en Barranquilla. De pronto nadie lo conoce. Pero es cojo y estudió. Ahora, de este cojo se está hablando que tiene malformación a nivel del tercio inferior de la pierna, o sea, a nivel de los tobillos y de los pies. O sea que él podía también ejercer alguna función, algún trabajo, pero no lo hizo. Y en esas condiciones él no podía entrar al templo, porque profanaba el templo. Entonces, fíjese, los cojos pueden ejercer una función. Fíjese lo que dice Lucas 14:21. Vamos a ver qué dice Lucas 14:21. Lucas 14:21, busquémoslos. 14:21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Quiere decir que los cojos andaban en la calle, los ciegos andaban en la calle. Ahora, si nos vamos aquí a Hebreos, vamos a seguir y ahora vemos el versículo de Hebreos. Entonces, amados hermanos, Dios tenía un propósito con este cojo. Un buen día, dice la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, se presentó Pedro y Juan al templo. ¿Qué iban a hacer ellos al templo? Iban a adorar a Dios, iban a orar. Pero ellos vieron el cojo. Lo vieron allí tirado. Se condolieron de él. Le dieron una mirada de misericordia. Y el cojo, fíjense ustedes la forma de pedir del cojo. Les estiró la mano y de pronto no los miró, sino que echó la mirada hacia abajo y le dijo, dame una limosna, sin mirarlos. Porque ellos le dijeron, fíjense lo que dice aquí, Pedro con Juan en los ojos le dijo, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos, míranos. O sea que él no lo estaba mirando. ¿Por qué no lo miraba? Por vergüenza, ¿verdad?
porque tenía vergüenza, tenía pena, porque el maligno lo tenía atado, tenía ataduras. Y entonces no podía ver a Pedro y a Juan, porque eran ministros del Señor, eran apóstoles del Señor. Y el enemigo no le gusta que lo vean. Entonces él le dice, míranos. Pero fíjense lo que sucede con esa mirada. Cuando él le dice, míranos, o sea, él le está dando una mirada. O sea, él le está influenciando a través de la mirada. Le está quitando las escamas que él tiene en los ojos. La palabra de Dios dice que los ojos son la lámpara del cuerpo y que por los ojos entran muchas cosas y que por los ojos entra el pecado, pero también entra la bendición de Dios. Entonces Pedro se lo quedó viendo y al mirarlo influenció en su mirada, hizo que penetrara su mirada a lo más profundo, introduciendo al Espíritu Santo dentro de él, transformando su mente, su corazón, su pensamiento, y que esa influencia llegara desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, porque por los ojos entra todo, tanto lo bueno como lo malo, pero aquí estaba entrando lo bueno, aquí estaba entrando el poder de Dios en ese cojo. Estaba entrando el poder de Dios. Ya Pedro estaba haciendo el milagro a través de nuestro Señor Jesucristo. Pedro había sido entrenado para hacer estos milagros. Pedro no era cualquier persona. A pesar de que era una persona iletrada, a pesar de que fue un pescador, Dios lo escogió, Dios lo preparó para hacer maravillas, milagros y portentos. Dios dice en su exquisita palabra, dice, cosas mejores harán. Y Pedro se lo quedó viendo e influenció en su mirada. Influenció en su mirada. Y cuando ellos se quedan mirando, no es una mirada cualquiera, es una mirada de poder. Es una mirada de poder. Dios estaba dándole el poder a Pedro para que Pedro influenciara en ese varón. Entonces ese fue el primer contacto que ellos hicieron. Ese fue el primer encuentro que tuvo nuestro Señor con ese varón que llevaba 40 años y más. Yo le pongo 45, 48 años y más pidiendo limosna, hermano. Tenía una cojera espiritual. No conocía a Dios. No conocía al Señor. En su familia nadie le hablaba de Dios, nadie le hablaba del Señor. A pesar de que estaba en la puerta del templo, nadie le predicaba la palabra. Todos los miraban con una mirada de desprecio. Por eso él tenía esa cojera espiritual, porque además tenía ataduras en su corazón. Estaba atado, lo tenían atado, hermano. Pero Pedro con esa mirada lo desata. Así habemos cristianos. Todavía estamos atados. Todavía tenemos ataduras. Todavía tenemos cojeras espirituales a pesar de que asistimos al templo, a pesar de que oramos, a pesar de que ayunamos, a pesar de que hacemos vigilia. Todavía tenemos cojera espiritual. Hermano, hoy te digo, deja esa cojera espiritual. Sácala de tu corazón. Haz que el Señor te mire a los ojos y te influya en ti, así como Pedro influyó en su mirada en ese cojo. Y tenlo por seguro que tu vida va a cambiar. Mira cuánto cambió la vida del cojo con una mirada. Ahora, fíjate lo que dice Hebreos 12:13. Vamos a ver Hebreos 12:13 porque es importante leer este versículo. Mira, Hebreos 12:13 dice lo siguiente. Hebreos 12:13. Dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aleluya. Bendito sea el Señor, que se glorificó en ese cojo.
O sea, haced sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Hermano, hacer sendas derechas quiere decir buscar a Cristo, poner la fe en Cristo, poner el pensamiento en Cristo, caminar derecho, no salirnos ni a izquierda ni a derecha, sino caminar recto en el Señor. Hermano, la cojera espiritual comienza cuando el cristiano deja de orar, cuando el cristiano deja de pensar en el Señor, cuando el cristiano hace cosas que no las coloca delante del Señor, cuando el cristiano cree que con el yo personal va a salir adelante, sin colocar todas estas situaciones, todos estos problemas en manos del Señor. Cuando tú estás en manos de Dios, nada te falta, Dios te provee, nada te va a faltar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos que caminar rectamente para que no tener cojera espiritual, porque el enemigo espera que tú cojees para influenciar en ti. Fíjate cómo influenció en esta familia. Y no solamente en esta familia, sino que a través de sus padres ellos influenciaron en sus hijos. Y sus hijos quizás iban a influenciar también en sus hijos que ellos hubieran tenido. Entonces esto es una cadena por la cual la cojera se va esparciendo. Se va esparciendo porque lo que tú eres serán tus hijos. Si tú eres cristiano, tus hijos serán cristianos, ¿verdad? Si tú eres del mundo, tus hijos serán del mundo. Pero hermano, Pedro con esta mirada, quitó las escamas que tenía este cojo en sus ojos. Y la luz penetró y alumbró su alma. Transformó su alma enseguida. Fíjate que aquí dice la palabra de Dios, dice, entonces él les estuvo atento esperando recibir algo. Él estuvo atento, él estuvo pendiente. ¿Qué van a hacer conmigo? Me van a dar un fajo de plata. Voy a ser rico. No, vas a ser rico, pero en Cristo Jesús. Ellos no te iban a entregar dinero. Ellos no te iban a entregar oro. Ellos te iban a entregar a Cristo. Y eso fue lo que pasó. Él estuvo atento. O sea, inmediatamente pone Pedro la mirada en él. Él se transforma y está atento, pensando en recibir algo del mundo, porque todavía, aunque lo haya transformado en ese momento, todavía tenía pensamientos del mundo. Todavía venía del mundo, ¿verdad? Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Pedro le da la mano. Hermano, tú sabes, cuando Pedro le da la mano, eso debió de suceder ahí, una corriente eléctrica tremenda, ¿verdad? Que Pedro le haya dado la mano a él, dame tu mano, levántate y anda. Esto significa que el poder de Dios corrió en ese momento y le afirmó sus huesos. Y él se pudo levantar de esa atadura que tenía. O sea, se rompieron las cadenas, se rompieron los grillos, se rompieron las ataduras y el hombre se pudo levantar. De pronto era una enfermedad supuesta que el enemigo lo tenía atado ahí también, ¿verdad? Podemos pensar en eso, porque apenas Pedro le dio la mano y dijo, levántate y anda, al hombre se le enderezaron los huesos, ¿verdad? No sabemos en qué tiempo se hizo eso, si en 1 minuto, en 5 minutos, en 1 hora, en 2 horas. Pedro le da la mano y le infunde poder, el poder de Dios. Es que, hermano, cuando tú estás en Cristo, cuando tú eres de Dios, cuando tú le oras a Dios, Dios te da poder para sanar, Dios te da poder
para hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos el poder de Dios, hermano. Nosotros no podemos salirle corriendo al diablo, porque entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Ninguno, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el poder de Dios para poder hacer todas estas cosas también. Dios ha influenciado también en nosotros. Dios nos ha dado sabiduría. Dios nos ha dado entendimiento. Hermanos, y esto es lindo. Esto es hermoso. ¿Sabe lo que más Pedro dijo? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Milagro de sanación, entre otras cosas. Era el primer milagro de Pedro. Era la tesis que Pedro le estaba presentando al Señor en ese momento. Era el primer milagro que Pedro estaba haciendo. Y un milagro hermoso, milagro grande, milagro poderoso, milagro en el cual la gente quedó atónita. Quiere decir que quedó pasmada, hermano. Quedó pasmada. La gente no sabía qué estaba sucediendo en ese momento. Hubo un gran estruendo en la iglesia. La gente miraba y decía, ¿quién es este? Porque él se levantó en ese momento, comenzó a saltar y a alabar a Dios. O sea, quiere decir que el poder de Dios entró en ese cojo y el poder de Dios lo transformó inmediatamente y comenzó a alabar a Dios y comenzó a orar y comenzó de pronto a pedir perdón. Y fue transformado, hermano. O sea, quiere decir que fue sacado del lago cenagoso en ese momento. Eso hace Dios con nosotros. Eso hace Dios con nosotros. El poder de Dios está en nuestras manos. Cuando usted le da la mano a un impío, ese impío tiembla. Tiembla porque los demonios tiemblan cuando ven a Jesús. Y nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios. Y Dios nos ha dado todo el poder y la sabiduría para también hacer estos milagros, hermano. Entonces, dejemos la cojera espiritual. Dejemos la cojera espiritual. Digámosle al Señor que nos dé fuerza. Pidámosle fuerza. Levántate de madrugada a orar al Señor. Levántate para que el Señor pueda influenciar en ti y tú puedas hacer todas estas cosas también. Fíjate qué sucedió en ese momento. ¿Qué sucedió después de todo esto? El cojo no quería soltar a Pedro y a Juan. No lo quería soltar. ¿Por qué no lo quería soltar? Porque de pronto él pensaba, bueno, si yo lo suelto, ¿qué está pasando aquí? Si yo lo suelto, entonces de pronto voy a volver otra vez a la cojera. O sea que él, a pesar de